laringotraqueitis, conocido como CRUF, ¿no? Aquí cabe resaltar que este CRUF es un término anglosajón que significa, o que podemos dar el significado de llanto fuerte o de tos ronca, ¿no? Para la definición vamos a hablar acerca que el CRUF es una enfermedad respiratoria, principalmente caracterizada por, vemos aquí una figurita en el lado izquierdo, por una tríada de CRUF, ¿no? Que es la disfonía, el estridor laringio y la tos traqueal. Vamos a ver que esta sintomatología va a estar caracterizada por inflamación de la laringe y de las vías respiratorias subglóticas, como lo van a tratar mis compañeras en las próximas diapositivas. Para diferenciar o para tener una definición mucho más clara acerca de CRUF, vamos a diferenciar un CRUF viral y un CRUF espasmódico. Generalmente el CRUF va a ser una patología de los niños menores hasta los 3 años. Pero lo que le diferencia aquí es que el CRUF espasmódico va a tener episodios netamente nocturnos. También se le conoce como falso CRUF. En cuanto a la etiología, como en la mayoría de patologías en pediatría, vamos a tener que el principal causante va a ser el virus, ¿no? Y en cuanto al CRUF espasmódico, vamos a ver aquí, aunque la etiología no está muy definida, vamos a ver que posiblemente podría haber una predisposición familiar a atopía, ¿no? Por lo cual se le conoce como CRUF alérgico también. En cuanto a la sintomatología, va a presentar netamente sintomatología viral, como lo vamos a ver ya también posteriormente más ampliamente. Va a haber una congestión nasal y fiebre, lo cual en el CRUF espasmódico va a tener la misma sintomatología, pero de manera un poco más leve, ya que va a estar netamente dirigida a vías respiratorias superiores. Ya en cuanto al tratamiento, de forma muy resumida, vamos a ver que va a estar autolimitada, ¿no? Y en cuanto al CRUF espasmódico, como sus episodios son eventualmente o recurrentemente nocturnos, vamos a ver que los síntomas y el cese de los mismos va a estar de forma abrupta. Bien, también para diferenciar o para hablar acerca de laringotraqueitis debemos tener definiciones exactas de lo que es una laringitis y una traqueitis bacteriana, ¿ya? Centrándonos en estos dos. En cuanto a la laringitis, vamos a ver que esta es una inflamación netamente limitada a la laringe, ¿no? Lo cual va a causar una ronquera, que generalmente va a ser más frecuente en niños mayores o en adultos, ¿no? Igualmente va a ser una etiología viral. En cuanto a la traqueitis bacteriana, si bien es cierto, esta no es una etiología bastante común en los niños, en niños pequeños, vamos a ver que sí puede ser, puede presentarse de manera secundaria, ¿no? Lo cual va a haber una infección bacteriana exudativa, invasiva, conocido como CRUF bacteriano, ¿no? Y la sintomatología va a ser similar a la viral, pero va a tener una importancia aquí bastante, para recalcar bastante, ¿no? Que esta puede conducir a una dificultad respiratoria mucho más grave. Y como vemos aquí, vamos a ver, ¿no? Membranas mucopurulentas que se adhieren a lo que es tráquea, ¿no? En cuanto a la etiología, vamos a ver, como ya lo habíamos mencionado, que la causa principalmente va a ser la viral. Entre las causas más frecuentes tenemos el virus de la parainfluencia, tanto tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo la de tipo 1 la que causa más frecuentemente laringotraqueitis aguda, ¿no? En cuanto al virus sincital respiratorio y el adenovirus, también son causas que tenemos que tener en cuenta para una CRUF. Y la influenza no causa muy comúnmente lo que es CRUF, pero si se presenta tenemos que estar alertas, ya que esta etiología es la que más causa de estadía prolongada o de mayor riesgo a reingresos, ¿no? De los pacientes. Y también aquí mencionar algo importante que ha venido cruzando estos últimos años, que va a ser el CRUF por síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? El SARS-CoV-2, que ha venido incrementando las cifras de pacientes con esa sintomatología de CRUF por la variante Omicron, ¿no? Hasta el día de hoy se ha registrado que estos pacientes responden bastante favorable al tratamiento básico del CRUF viral. También tener en cuenta los... Bien, Liz. Esto es algo que hemos estado viendo, bueno, ahora ha bajado un montón, pero hemos visto un montón de CRUF por COVID. Y tiene el cuadro típico del CRUF, ¿no? Entonces, al inicio teníamos un temor así grande en utilizar corticoides, luego lo hemos estado usando y, bueno, no hemos tenido felizmente problemas, aunque como comprenderán, siendo una enfermedad nueva, ¿no es cierto?
todavía pues no está de todo probado, entonces lo hemos utilizado así con temor, pero sí hemos visto estos pacientes con Krupp por COVID, por SARS-CoV-2, ¿no? Sí, Muy bien, doctor. continúa, está bien. Ok, doctor. Y bien, aquí también resaltar o tener en cuenta otras etiologías, ¿no? Que es el rinovirus, el enterovirus, tipo 9, 4, B4 y B5. También el Coxsackie y el virus del herpes simple han manifestado o sea, se ha manifestado en pacientes, ¿no? Con sintomatología de Krupp. En cuanto a la infección bacteriana, como lo íbamos mencionando en el principio, no es una causa muy frecuente, pero sí se puede presentar una coinfección, ¿no? Y en cuanto a, para mencionar así, nada más en forma resumida, las bacterias que van a encontrarse en una coinfección con Krupp viral suelen ser principalmente los Staphylococcus aureus, Biógenes y Pneumoniae. Continuando con la epidemiología, el Krupp es una de las principales enfermedades respiratorias en los niños pequeños, ya que ocurre principalmente en niños de 6 años o menos, con una incidencia máxima entre los 6 meses y los 3 años de edad. El Krupp también se dice, ¿no?, que es un poco común en niños mayores de 6 años. Y en relación al sexo, la bibliografía menciona que el Krupp es más común en niños varones con proporciones informadas de relación hombre-mujer que van desde 1.4 a 1 hasta 2 en relación a 1. En cuanto a los antecedentes familiares, se dice que estos son un factor de riesgo importante para lo que es el Krupp y el Krupp recurrente, ya que, por ejemplo, los padres que tienen antecedentes de haber desarrollado Krupp, sus hijos tienen una posibilidad hasta 3 veces de también desarrollar un episodio y aún más posibilidades, hasta 4 veces de 4 veces la probabilidad de desarrollar un Krupp recurrente en comparación con niños que no tienen padres con este tipo de antecedentes. Sin embargo, los otro tipo de antecedentes, como por ejemplo el tabaquismo en los padres, no se ha establecido como un factor de riesgo o no aumenta el riesgo para desarrollar el Krupp en los niños de padres fumadores. Como mi compañera lo había dicho, la mayoría de los casos de Krupp, como sabemos, al ser viral, ocurre principalmente en la época de otoño o principios de invierno, registrándose los picos de incidencia más altos, coincidentes con la actividad de la parainfluenza tipo 1, que a menudo se presenta en octubre, y presentándose picos menores que ocurren durante los periodos de actividad del virus respiratorio sincitial o del virus de la influenza. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogénesis, vamos a hablar de la patogenia del Krupp viral primero. En el Krupp viral, los virus que van a causar esta patología generalmente van a infectar los epitelios de la mucosa nasal y faríngea, y luego estos se van a propagar localmente a lo largo del epitelio respiratorio hasta llegar a la laringe y a la tráquea, ocasionando así lo que se conoce como el sello anatómico del Krupp, que es el estrechamiento de las vías respiratorias subglóticas, también de la porción de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Como el cartílago cricoides de la subglotis es un anillo cartilaginoso completo, debido a esto, a que es un anillo completo, no puede expandirse, lo que va a provocar el estrechamiento significativo de las vías respiratorias cada vez que éstas se inflaman la mucosa subglótica.
Y además de esta obstrucción que se presenta de manera fija, puede además ocurrir una obstrucción dinámica de la tráquea debajo del anillo cartilaginoso cuando el niño va a llorar o agitarse o forcejear. En este tipo de CRUP, en el viral, por la evaluación laringoscópica no es necesaria, pero cuando esta se realiza, lo que se evidencia es la presencia de enrojecimiento y de hinchazón en el área justo por debajo de las áreas vocales. Y en casos severos se puede ver hasta que la vía aérea subglótica se puede reducir hasta de un diámetro de 1 a 2 milímetros, como podemos ver en la imagen del medio. Y además de presentar edema y la inflamación de la mucosa, también se pueden acumular exudados fibrinosos y en ocasiones pseudomembranas. Esto, como les dije, en casos severos. E inclusive en algunas autopsias que se han realizado en niños con el CRUP, se ha recolectado la información, ¿no?, de que se presentan infiltrados de histocitos, linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos en la lámina propia edematosa, en la submucosa y en la adventicia de la laringe y de la tráquea. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia del CRUP espasmódico recurrente, en este caso, los hallazgos de la laringoscopía directa lo que van a mostrar es la presencia de edema no inflamatorio, lo que nos sugiere que no hay un compromiso viral directo del epitelio traqueal. Entonces, lo que principalmente se ha relacionado con afecciones subyacentes como el ERGE, el asma, la estenosis subglótica o hasta con las alergias estacionales. Y aunque por más de que se ha postulado en varios estudios una relación bastante estrecha con el ERGE y con el CRUP espasmódico recurrente, no hay mucha evidencia que respalde este postulado. Y a menudo se ha informado una asociación temporal entre el tratamiento con medicamentos antirreflujo y la reducción de los síntomas de este tipo de CRUP. Pero como les dije, no hay evidencia suficiente de que el ERGE sea el causal de este tipo de CRUP. Y en cuanto a la traqueitis bacteriana, los niños que tienen traqueitis bacteriana lo que tienen es una sobreinfección bacteriana que hace que se desarrolle un pus espeso dentro de la luz de la tráquea a nivel subglótico y produciéndose así ulceraciones, pseudomembranas y microabscesos en la superficie de la mucosa. Y sin embargo, los tejidos supraglóticos ya también se presentan como normales. Siguiente, por favor. Solo un pequeño subconjunto de niños con una infección viral parinfluencia van a desarrollar un CRUP evidente. Esto nos va a sugerir que los factores del huésped o factores, como vamos a ver, genéticos, van a jugar un papel importante en lo que es la patogénesis. Se ha descrito que los factores subyacentes del huésped que van a predisponer a un estrechamiento clínicamente significativo de las vías respiratorias superiores incluyen al estrechamiento anatómico congénito de las vías respiratorias, como por ejemplo la estenosis subglótica debido a un cartílago cricoides elíptico, como una malformación congénita. O también por las vías respiratorias hiperactivas que tal vez se encuentran agravadas por una atrofia o por un ERGE como
como les había dicho que se sugiere como causa para el croup espasmódico recurrente, o también por el estrechamiento adquirido de las vías respiratorias por la presencia de un quiste o de una estenosis subglótica que se haya desarrollado posterior a una intubación, o hasta en raras ocasiones por papilomas de las vías respiratorias causados por el virus del papiloma humano. Siguiente, por favor. Bien, continuando con lo que vendría a ser la clínica, vamos a ver que esta va a ser de característica autolimitada, que va a ir desde los 3 hasta máximo una semana. Dentro de los síntomas iniciales vamos a encontrar lo que es la secreción nasal, congestión y también presencia de coriza, la cual tiene un desarrollo dentro de las 12 a 48 horas desde que inician. También podemos evidenciar lo que es fiebre, ronquera, tos perruna y estridor bifásico. Estos 3 últimos, de hecho, son característicos en esta patología. Es así que este estridor bifásico puede ser tanto inspiratorio como expiratorio, pero la bibliografía menciona que también puede ser en mayor predisponencia un estridor inspiratorio, ¿no? Lo cual nos va a evidenciar una obstrucción de vías aéreas superiores. También se puede presentar lo que es taquipnea leve en fases inspiratorias prolongadas, y ya si es que va a ser un CRUF con mayor gravedad, vamos a evidenciar lo que son retracciones supraesternales, también subcostales o intercostales, y de igual manera vamos a ver que la agitación y un mayor esfuerzo inspiratorio en el niño va a exacerbar lo que es el estrechamiento subglótico y va a empeorar la clínica. Entonces, como podemos ver en la imagen, hay una triada que nos va a ayudar a recordar lo que es la clínica del CRUF. En este caso vendría a ser la presencia de disfonía, también el estridor laringio inspiratorio y la tos traqueal, o también conocida como tos perruna, ¿no? Siguiente. En cuanto a la evaluación, vamos a ver que de manera general se tiene que tratar de mantener al niño lo más cómodo posible, ya que cualquier tipo de agitación en nos puede llevar a una exacerbación del cuadro. Posterior a ello, debemos enfocarnos en una evaluación rápida y un manejo inicial, donde vamos a tratar de evidenciar lo que es la apariencia general del niño, también tomar los signos vitales, dentro de estos también la oximetría de pulso, ya que van a ser indicativos de si es que el niño va a estar empeorando o no. De igual manera hay que ver la estabilidad de las vías respiratorias y también el estado mental. Este último punto vamos a ver que nos va a ayudar más que todo para la escala de Westbeck, que lo vamos a desarrollar posteriormente. Toda esta evaluación rápida e inicial debe ayudarnos a enfocar si es que el niño va a presentar algún tipo de dificultad respiratoria grave, ya que si se presentara este escenario requeriría un tratamiento farmacológico de manera inmediata, ¿no? Y podemos ver que además este cuadro, si sigue empeorando, puede desencadenar lo que es una insuficiencia respiratoria inminente. De igual manera, va a ser muy importante también evaluar lo que es el grado de hidratación del niño, ya que en estados moderados a graves puede encontrarse alterado. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la historia, vamos a ver que tenemos que ver si es que los síntomas del niño se inician de manera repentina, también si es que estos tienden a progresar rápidamente, o sea, en un periodo menor a 12 horas, o si es que se presenta algún tipo de anomalía subyacente a nivel de la vía aérea superior. De igual manera, es importante averiguar si es que el niño tiene alguna condición médica predisponente que pueda conllevar a exacerbar el cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Por ejemplo, tener algún tipo de trastorno neuromuscular, en este caso podría ser una parálisis cerebral infantil. También debemos tener en cuenta algunos otros signos y síntomas que nos pueden ayudar a enfocar mejor nuestro diagnóstico y también diferenciarlo de otras patologías, ¿no? Por ejemplo, si el niño, además de todo lo mencionado, va a presentar dolor de garganta, o el dolor de garganta es mucho más predisponente, esto nos podría estar sugiriendo más una epiglotitis que un CRUF. De igual manera, la presencia de babeo puede orientarnos más que todo a un absceso periamigdalino o también retrofaringio, o algún tipo de celulitis también. Si hay dificultad para la ingesta de alimentos, podemos ver que esto nos estaría enfocando más que todo en una epiglotitis aguda también, o una ingesta de cuerpo extraño. Y estos 3 signos síntomas que les voy a mencionar, que son la fiebre, la tos perruna y la ronquera, de hecho son mucho más sugerentes de lo que es un CRUF, pero en el caso de la fiebre, como se mencionó al inicio, nos va a indicar más que todo un CRUF de característica espasmódica, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación de la gravedad, vamos a ver que para esto necesitamos la escala de Westlake. En esta vamos a evaluar características clínicas y le vamos a asignar determinada puntuación.
Dentro de estas, el nivel de conciencia, vamos a ver que va desde normal con una puntuación de 0 hasta la desorientación, que tiene un puntaje máximo de 5. De igual manera, la cianosis, que si no se ve evidencia, va a tener un puntaje de 0. Si es que presenta agitación el niño, vamos a ver que va a ser un puntaje de 4, y si es que presenta cianosis y también agitación estando en reposo, va a ser un puntaje de 5. En cuanto al estridor, vamos a ver que si está ausente es puntaje de 0, si se evidencia cuando el niño está agitado va a ser 1, y si está en reposo es de 2. La entrada de aire, de igual manera, vamos a ver que si es normal, esta va a tener una puntuación de 0, si se encuentra abolido o disminuido, una puntuación de 1, y si ya es una disminución muy marcada o evidente, va a ser una puntuación de 2, ¿no? Y en cuanto a las retracciones, estas también van a ir desde ausentes a leve, moderado y severo, con una puntuación sucesiva, ¿no? De 0, 1, 2, 3. Entonces vamos a ver que aquí se va a puntuar de acuerdo al grado de gravedad, valga la redundancia. Si en esta escala de Wesley va a tener un puntaje menor a 2, va a ser un niño que tiene un croup leve, donde vamos a evidenciar más que todo una tos perruna ocasional y sin estridor en reposo, y también puede presentar de manera leve o estar ausente lo que vendrían a ser las retracciones. Entonces, en este caso, el tratamiento que se sugiere dentro del Up2Date es más que todo una atención ambulatoria. Si es que va a ir en una puntuación de 3 a 7, vamos a ver que está en un grado moderado y va a tener lo que es una tos perruna frecuente, un estridor en reposo, también va a haber retracciones leves a moderadas, y puede haber angustia o agitación que puede exacerbar a los síntomas, ¿no? Pero esta puede ser escasa en muchos casos. Aquí básicamente lo que se sugiere es iniciar un tratamiento con corticoide, pero dejarlo en observación al niño. Si tiene un puntaje entre 8 a 11, vamos a ver que es un cuadro más severo, y en sí se sugiere hospitalización, ya que el niño va a presentar lo que es tos perruna frecuente, también estridor en reposo y retracciones muy marcadas, lo que van a empeorar su cuadro, ¿no? De igual manera va a tener un malestar mucho más significativo y va a estar mucho más agitado. Y ya si presenta una puntuación mayor a 12, vamos a ver que esto va a ser un indicativo de insuficiencia respiratoria inminente, ¿no? Y en este caso sí se sugiere que el niño esté hospitalizado, y en algunos casos puede llegar incluso a unidades de cuidados intensivos, ya que aquí, además de todo lo mencionado previamente, va a presentar lo que es alteración de la conciencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en realidad el CRUB va a ser de diagnóstico clínico, por lo que la radiografía va a estar indicada en ciertos casos. Es cuando el niño va a presentar un curso atípico o va a tener un diagnóstico dudoso en síntomas graves, o cuando no haya respuesta al tratamiento, en sospecha de un cuerpo extraño, y también en la presencia de episodios recurrentes, que como vamos a ver más adelante, estos van a estar más asociados a un diagnóstico diferencial. En cuanto a los hallazgos de la radiografía, en la incidencia posterior o anterior vamos a observar el signo del campanario o el signo de la aguja, el cual va a ser el estrechamiento subglótico. En la vista lateral vamos a poder observar o demostrar la sobredistensión de la hipofaringe durante la inspiración, y también la presencia de una turbidez subglótica. En este caso, la epiglotis va a tener un aspecto normal, ¿no? Y importante para hacer también un diagnóstico diferencial de la epiglotitis. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los estudios de laboratorio, también van a estar raramente indicados y va a tener una utilidad diagnóstica limitada. En cuanto a los análisis de sangre, en realidad, según la bibliografía, los glóbulos blancos pueden estar bajos, normales o elevados, ¿no? Por lo que tampoco nos ayudaría mucho, pero generalmente en este caso los glóbulos blancos van a estar por encima de los 10.000. Y cuando vamos a encontrar la presencia de neutrofilia, esto generalmente nos va a indicar infección bacteriana, sea primaria o secundaria. En cuanto a la microbiología, tampoco es necesario en realidad, y esto generalmente pedir un examen microbiológico para hacer un diagnóstico etiológico, ¿no? Que generalmente, aunque no estoy segura que se haga aquí, se va a hacer para el aislamiento de los pacientes que van a requerir hospitalización o con fines de monitoreo epidemiológico o de salud pública. En este caso, se va a usar una PCR rápida
o las pruebas multiplex que van a ser que va a ser un panel viral respiratorio, ¿no? También prueba rápida de antígenos o cultivo viral de las secreciones de la nasofaringe. Y esto, bueno, para determinar el origen viral. En este caso, como ya mencionaron al inicio, puede ser por la parainfluencia, por la influencia, por el virus sincitial respiratorio, coronavirus, adenovirus, el metapneumovirus, sarampión o enterovirus. Siguiente, por favor. Bien, siempre y cuando estemos en la presencia de un grupo recurrente, en realidad hay que sospechar de lesiones adicionales, ¿no? En las vías respiratorias o gastroesofágicas, o un reflujo o una esofagitis eosinofílica o condiciones atípicas. Entonces, para esto tenemos que observar cuáles son los diagnósticos diferenciales principales del CRUP. Bueno, en primer lugar tenemos la traqueitis bacteriana, que como ya mencionaron al inicio, en realidad es considerado como un bacteriano, ¿no? Y esta puede ser, bueno, se va a definir como la infección bacteriana exudativa invasiva de los tejidos blandos de la tráquea, y puede ser primaria o puede ser secundaria a una complicación del CRUP viral. En caso de que sea secundaria, en este caso, va a iniciar con los síntomas del CRUP viral y luego va a ir empeorando la presencia de fiebre más alta y una apariencia más tóxica, ¿no? También tenemos la presencia de la epiglotitis. En este caso va a haber la ausencia de la tos perruna, los inicios de los síntomas son rápidos, también la presencia de la fiebre, el niño va a estar pálido y va a tener una mala apariencia. En este caso también va a tener dificultad para tragar por la hinchazón de la epiglotis y también la presencia de cialorrea. En este caso, a diferencia del CRUP viral, la radiografía va a tener un signo diferente que va a ser el signo del pulgar. Bien, en cuanto al cuerpo extraño, que también va a ser muy raro, en este caso se va a dar un estridor de inicio agudo por la presencia del cuerpo extraño alojado comúnmente en el esófago superior. También la presencia de la difteria laringia, que va a ser también muy rara. En este caso se va a dar por una inmunización completa y vamos a encontrar pródromos de la faringitis con síntomas progresivos en 2 a 3 días, fiebre de bajo grado, disfonía, tos traqueal, estridor y disfagia, y se va a observar la membrana, y usted tiene que observar, ¿no?, la membrana característica. En cuanto a la reacción alérgica aguda o edema angioneurótico, también va a ser una reacción alérgica, ¿no? O puede ser el edema angioneurótico agudo, que va a ser que va a tener un inicio rápido de disfagia, estridor, y también vamos a tener antecedentes de la presencia de alergia en la piel, como la presencia de la urticaria. También tenemos los abscesos periamigdalinos, parafaringios o retrofaringios, en los cuales vamos a ver la presencia de fiebre, cialorrea, rigidez de cuello, linfaadenopatías, y en este caso la tos perruna va a estar ausente. Y en cuanto a las lesiones de las vías respiratorias superiores, que puede ser por lesiones por humo o quemaduras, y en este caso tampoco va a haber una fiebre, ¿no?, siempre y cuando no haya una infección sobreañadida. En cuanto a las anomalías de las vías respiratorias, pues estas pueden ser congénitas o adquiridas, y podemos observar la presencia de membranas laringias, de laringomalacia, hemangiomas glóticos, etc. Estas generalmente van a ser crónicas y se va a caracterizar por la ausencia de fiebre. Siguiente, por favor. Bien, continuando con lo que vendría a ser el manejo del CRUP, hay que tener en cuenta que la mayoría de niños que van a buscar atención médica generalmente es por una enfermedad leve o autolimitada que puede tratarse ambulatoriamente. Sin embargo, cuando los síntomas empeoran o hay un empeoramiento del estado general del niño, lo recomendable es un manejo ya sea en consultorio o incluso puede llegar a un manejo en emergencias. Vamos a tener en cuenta que no existe un tratamiento definitivo para los virus que causan el CRUP, y el estándar del manejo va a ser la terapia farmacológica, la atención de apoyo y también la epinefrina nebulizada. Dentro de la terapia farmacológica, esta se menciona y está dirigida para disminuir el edema de las vías respiratorias, mientras que la atención de apoyo va a ser para proporcionar apoyo respiratorio propiamente dicho y también para mantener la hidratación. Vamos a tener en cuenta que también el manejo de un niño con CRUP va a ser de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, hablando ahora de lo que vendría a ser el manejo del grupo leve o del CRUP leve,
Principalmente el tratamiento va a ser sintomático, con humedad, reducción de la fiebre y fluidos orales. Vamos a tener 2 puntos acá. Este niño se puede ser tratado en el hogar o puede también tener un tratamiento ambulatorio. En el hogar se recomienda a los cuidadores de los niños que reciban instrucciones de cómo brindar atención de apoyo, incluido lo que vendría a ser el uso de aerosoles, antipiréticos y el fomento de la ingesta de líquidos. Además, se recomienda también un baño lleno de vapor, generando un vapor generado por el agua caliente de la ducha para mejorar los síntomas. Otro también que se mencionó es el uso de humidificantes, siempre y cuando estos sean a una temperatura ambiente y no generen quemaduras de vapor. Es también recomendar o informar a los padres que manejan este tipo de CRUPs en casa cuáles son los signos de alarma o cuáles son los signos que tienen que saber para poder acudir al médico. Entre estos está que su hijo tenga éxodo en reposo, que tenga una respiración dificultosa, cambios en la piel como puede ser palidez o cianosis, que tengan ataques de tos severo, babeo, dificultad para tragar, fatiga, que el curso de la enfermedad en general sea de empeoramiento, que la fiebre sea mayor de 38.5 grados centígrados, o que los síntomas sean prolongados más de 7 días, o que presente, por último, retracciones suprasternales. Es seguro, hay que tener en cuenta que los cuidadores están preparados para este tipo de situaciones. Lo más recomendable es llevarlo ya sea al departamento de urgencias o a un consultorio médico que esté apto para esto. Siguiente, por favor. Ay, no, uno anterior al anterior. Disculpa. Ya, ahora para el tratamiento ambulatorio, como se mencionó, este tratamiento puede ser ya sea en un consultorio médico o con o un médico que sea que puede ir a la casa. Dentro de este vamos a tener, se sugiere una dosis única de dexametasona oral de 0.1, de 0.15 a 0.6 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 16 o de prednisolona oral en caso de que no se tenga. En todo caso, el uso de tratamiento con epinefrina a este punto del grupo leve no se recomienda y no se han visto mejorías en sus pacientes. Siguiente. Ahora, el manejo del grupo moderado a severo, vamos a tener en cuenta 2 puntos. El entorno del tratamiento adecuado para el manejo de cada uno. Si estamos hablando de un niño con grupo moderado con una puntuación de Wesley de 3 a 7, vamos a ver que lo recomendable es que sean evaluados en el departamento de emergencias o en un consultorio, siempre y cuando éste esté equipado para poder manejar una obstrucción aguda de las vías respiratorias superiores. Y si tenemos, en caso, un niño con grupo grave, con una puntuación de Wesley más de 8, vamos a tener que el lugar recomendado para atenderlo va a ser el servicio de urgencias, ya que requiere un tratamiento agresivo, monitorizado y una atención de apoyo más estricta. Para esto vamos a tener que el tratamiento inicial en estos 2 casos va a incluir todo lo siguiente. Va a ser dexametasona, epinefrina nebulizada y medidas de apoyo. Para la dexametasona, la cantidad la dosificación que le vamos a dar va a ser de 0.6 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 16 miligramos. Este suele ser el glucocorticoide preferido y esta se recomienda ser administrada por la vía menos invasiva. Puede ser por vía oral, puede ser por vía endovenosa y por último se considera la vía intramuscular. Si es que no se tolera la vía oral y se ha establecido una vía endovenosa, se recomienda la endovenosa, cuya la preparación oral de dexametasona va a ir de 1 miligramo por mililitro, pero esta puede tener un sabor desagradable. Sin embargo, la vía endovenosa es la más concentrada, hacerla más concentrada y de ser más fácil el uso, es la recomendada. Pero también se puede preparar una concentración endovenosa de dexametasona junto con un jarabe y es darlo por vía oral. Sin embargo, si es que nuestro paciente no tolera la vía oral y no tiene una vía endovenosa canalizada, una buena dosis de budesonida nebulizada es la opción alternativa. Hablando de la epinefrina nebulizada, vamos a ver que esta se va a recomendar en todos los pacientes con CRUB moderado a grave, a diferencia del leve. La dosificación va a ser dependiendo al tipo de epinefrina que vamos a administrar. Si tenemos una epinefrina racémica, esta se va a administrar como 0.05 mililitros por kilogramo por dosis, de una solución de 2.25 al 2.25%, dividida en un volumen de 3 mililitros con solución salina normal. Esta se va a administrar mediante un nebulizador por 15 minutos. Y la L-epinefrina, que es generalmente parenteral, se administra en dosis 0.5 mililitros por kilogramo con un máximo de 5 a una concentración de 1 miligramo por mililitro. Esta se administra mediante el nebulizador por 15 minutos. Y por último, las medidas de apoyo que van a incluir el
el aire humidificado u oxígeno, el uso de antipiréticos y el fomento de la ingesta de líquidos. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo, en este caso del grupo moderado o grave, vamos a tener que la observación y la disposición va a ser importante, puesto que en este tiempo tanto los pacientes pueden mejorar o como pueden empeorar en caso del grupo moderado. Se debe observar a los pacientes aproximadamente durante 3 a 4 horas después del tratamiento inicial. Si se necesita intervención inicial o el ingreso hospitalario, va a ser determinado por la respuesta que tenga a los corticoides administrados y a la epinefrina nebulizada. ¿Cuándo vamos a dar de alta a nuestro paciente? Este es el caso si el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento inicial. Y esto se evidencia incluso a los 30 minutos de posterior administrado el tratamiento inicial. Los parámetros para poder dar de alta a un paciente van a ser que este no tenga estrés en reposo, que tenga oximetría de pulso normal, que tenga un buen intercambio de aire, que el color de su piel sea normal, que tenga un nivel adecuado de conciencia normal, capacidad demostrada para tolerar líquidos por vía oral y que los cuidadores entiendan las indicaciones para poder regresar a la atención si en caso fuera necesario. Siguiente, por favor. Ahora, las indicaciones para el ingreso hospitalario, esto van a ser en pacientes con síntomas graves continuos después del tratamiento inicial, a pesar de haber recibido epinefrina nebulizada, y deben ser admitidos a hospitalización. Los niños con síntomas moderados persistentes pueden observarse durante al menos 4 horas antes de decidir si es que requieren ingreso hospitalario, ya que el efecto de la dexametasona puede no ser evidente durante varias horas. Sin embargo, vamos a tener algunas indicaciones para la admisión a hospitalización, las cuales son, en caso de que tenga un CRUF grave con una mala entrada del aire y una alteración de conciencia o insuficiencia respiratoria inminente. En caso de CRUF moderado grave con dificultad respiratoria persistente o en deterioro después de tratamiento con epinefrina nebulizada y corticosteroides. Que el aspecto sea tóxico o el cuadro clínico sugiera una infección bacteriana secundaria grave, que tenga necesidad de oxígeno suplementario o que tenga una deshidratación grave. Algunos factores adicionales que pueden influir en la decisión de admisión van a incluir la edad del paciente, que particularmente si es que son menores de 6 meses se decide hospitalizar, las visitas recurrentes al servicio de urgencias dentro de las 24 horas, la capacidad de la familia para comprender las instrucciones relativas al conocimiento de las características que indican la necesidad de regresar para el cuidado y la capacidad de la familia para regresar para recibir atención, ya sea la distancia del lugar de atención, clima, condiciones, entre otros. Además, un punto importante va a ser el ingreso o cuándo se va a justificar un ingreso a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Esto va a ser si es que nuestro paciente presenta insuficiencia respiratoria que requiera intubación endotraqueal, síntomas severos persistentes que requieran dosis frecuentes de epinefrina nebulizada y condiciones subyacentes que colocan al niño en alto riesgo de insuficiencia respiratoria progresiva, como es una enfermedad neuromuscular o displasia broncopulmonar. Siguiente. Sigue. Bien, una vez que estos pacientes están ingresados, su manejo va a consistir primero en una atención de apoyo, en el cual va a consistir en poder administrar líquidos endovenosos, ya que con esta patología puede aumentar los requerimientos hídricos, o si no, la dificultad respiratoria puede impedir una adecuada ingesta oral. También controlar la fiebre ya con antipiréticos, ya que con esto podemos mejorar el trabajo respiratorio y las pérdidas insensibles y el confort, ¿no? Hay que tratar de evitar provocar agitación o ansiedad en estos pacientes, ya que podemos empeorar el grado de dificultad respiratoria que tenga estos niños. Y por otro lado también, ¿no? Cuando estamos frente a un grupo grave, hay que tratar de ser lo menos invasivos posibles en las intervenciones que vayamos a hacer. Siguiente, por favor. Luego sigue una atención respiratoria, primero con epinefrina nebulizada, básicamente para poder disminuir el edema de las vías respiratorias que están causando los síntomas agudos. Es así, va a ayudar a reducir el estridor y el trabajo respiratorio. Podemos usar cualquiera de las dos presentaciones que hay o que están en la bibliografía, la racémica o la L-epinefrina en las
dosis que ya fueron mencionadas también anteriormente. Pueden repetirse cada 15 a 20 minutos, dependiendo de los síntomas. Sin embargo, si es que se requiere una frecuencia de dosis superior a cada 1 o 2 horas, sí o sí deben ser transferidos a UCI para un mayor monitoreo cardiopulmonar, básicamente para supervisar efectos cardíacos adversos, aunque sean muy infrecuentes. Tiene un efecto bastante rápido. A los 30 minutos reduce unos 3 puntos de la escala y el efecto se disipa en 2 horas después de presentar el llamado fenómeno de rebote, el cual es bastante común. Este fenómeno consiste en que los síntomas van a empeorar o van a reaparecer a medida que desaparecen los efectos de la epinefrina. Es por ello que todos los niños deben ser observados por al menos 3 horas después de haber administrado la epinefrina. Siguiente, por favor. También vamos a usar o podemos usar la oxigenoterapia, principalmente para los niños que están hipoxémicos y de preferencia que este oxígeno esté humedecido para disminuir los efectos de tener las vías aéreas secas. También la terapia de niebla con el uso de aire humidificado, ya que con esto se ha visto que puede mejorar las puntuaciones de la escala al disminuir el secado de las superficies mucosas que están inflamadas. Pero si es que el niño está agitado por la terapia, no coopera en este aspecto, debe suspenderse esta terapia. Otra forma de tratar también es con el Heliox, que es una mezcla de un 80% de helio más un 20% de oxígeno. Este Heliox disminuye el trabajo respiratorio en el grave al reducir el flujo de aire turbulento. El uso de este Heliox es bastante razonable si es que la dificultad respiratoria es grave y debe usarse solamente de manera temporal para evitar la necesidad de intubar mientras los corticoides hacen su efecto. Y se debe anticipar la necesidad de intubar a los niños que tengan una insuficiencia respiratoria progresiva, aunque esto es muy raro. Siguiente, por favor. Luego sigue una dosis o dosis repetidas de corticoides. Se ha visto que son efectivos en cualquier gravedad de Krupp. Reducen la necesidad de usar epinefrina, disminuyen la duración de la estadía en el hospital y también las rehospitalizaciones. La mejoría cuando se utiliza estos corticoides suele ser dentro de las 6 horas. No debe usarse de manera rutinaria, pero puede ser razonable si es que hay síntomas que son persistentes. Básicamente son tres de estos fármacos que son los más utilizados y más efectivos, los cuales son la dexametasona, la prednisolona y la budesonida. Con la dexametasona es la de elección, ya que es más barata, más fácil de administrar y tiene una mayor acción o mayor duración de acción. Puede ser administrada por la vía intramuscular, endovenosa u oral. Hay que recordarle que la preparación líquida oral tiene mal sabor y la preparación intravenosa es mucho más concentrada y puede administrarse por vía oral mezclada con jarabe. Para cualquier grado de CRAP, basta con una dosis única de 0,6 miligramos por kilo. Sin embargo, algunos sugieren de que para CRAP leve se puede usar dosis más bajas. Para la prednisolona, esto es más dirigido para los niños que tienen CRAP leve y tiene una presentación vía oral, una dosis única, la cual va a ser como una alternativa para la dexametasona vía oral. La ventaja es de que es mucho más apetecible que la dexametasona y entonces es mucho más fácil que los niños puedan tomarlo.
La desventaja que tiene es de que puede haber mayor riesgo de recurrencia de los síntomas. Y la budesonida, en su forma de nebulizada, no se debe usar de forma rutinaria, ya que es mucho más cara, es más difícil de administrar, pero suele ser una alternativa para los niños que vomitan bastante o que tienen una respiración o dificultad respiratoria grave, en los que no se tiene un fácil acceso endovenoso. Hay otros corticoides también que pueden servir, porque se ha visto que tienen una eficacia similar a la dexametasona, como la de clometasona, betametasona o fluticasona. Siguiente, por favor. Posterior a todo esto, debe hacerse un monitoreo en el cual debe incluir una observación minuciosa del estado mental y del estado respiratorio del niño. Aquí se debe monitorizar el estridor, la hipoxia, las retracciones y la entrada de aire. Podemos hacerlo con la pulsioximetría para poder detectar hipoxia, pero no va a ser una herramienta sensible para poder estar evaluando la gravedad del CROP. También un control de infecciones, es decir, usar mandil, guantes, barbijo, si es que se sospecha etiología, que la etiología es, digamos, para influenza, virus sincitial respiratorio o influenza. También se tiene que estar al tanto de un caso atípico, ya que normalmente los niños suelen permanecer en el hospital por menos de 36 horas. Y si el niño no muestra la mejoría esperada, puede que tenga una anomalía subyacente en las vías respiratorias o que esté desarrollando alguna complicación. Esto puede justificar, ¿no?, una evaluación adicional con imagenología o con interconsulta con otras especialidades como, digamos, otorrinolaringología. Y algo a recordar es de que una enfermedad bifásica con una mala respuesta a la epinefrina nebulizada junto con fiebre alta y una apariencia bastante mala debe hacernos sospechar una traqueitis bacteriana. Y se debe hacer un seguimiento, el cual debe continuar hasta que los síntomas vayan comenzando a mejorar. Y hasta exagerando 7 días debe recuperarse el niño totalmente, y si es que no se resuelve en este tiempo, se puede sospechar que haya una anomalía subyacente o que esté desarrollando complicaciones. Y los criterios de altas también son muy similares a cuando el niño no está hospitalizado, los cuales son: el niño no debe estar con estridor en reposo, una pulsiometría normal, un buen intercambio de aire, una apariencia normal, un nivel de conciencia normal y que pueda ser capaz de tolerar líquidos por vía oral. Y un pequeño porcentaje de estos niños son readmitidos por CROP dentro de los 3 días después de su vuelta. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. Ok, muy bien. Está bastante bien. Bueno, hay algunas cosas que no hacemos. Hay algunos medicamentos que no tenemos, ¿no? A ver. Por ejemplo, budesonida nebulizada no tenemos. Adrenalina racémica tampoco tenemos. Usamos la adrenalina simplemente. ¿Qué más? Y bueno, en cuanto a los corticoides, lo que utilizamos es dexametasona, ¿no? Hay trabajos que dicen que podemos usar dosis, digamos, bajas de 0,15 miligramos kilo hasta 0,6. Los efectos van a ser similares. La mayoría de las veces nos vamos a las dosis más altas, esperando obtener una buena respuesta, ¿no? Habitualmente es una sola dosis. Lo que sí se puede ir repitiendo, y ustedes lo han dicho, es las nebulizaciones con adrenalina. ¿Ok? Ahora, en el diagnóstico diferencial, lo que vemos es que de vez en cuando se nos pasa y estamos tratando una laringotraqueitis supuesta,
y no es una laringotraqueitis, se trata de un cuerpo extraño. Entonces hay que estar atentos a hacer una buena anamnesis, ¿no? Buscar bien los datos, estar seguros de que es un cuadro, o mejor dicho, descartar que no se trate de un cuerpo extraño, ¿no? Ya varias veces nos ha pasado que estamos nebulizando una y otra vez, mejora, lo mandamos a casa, regresa, volvemos a darle el mismo tratamiento y después hacemos, ¿no es cierto?, indagamos mejor los datos y pues no corresponde a una laringotraqueitis y se trata más bien de un cuerpo extraño. Eso lamentablemente puede pasar. Y en otros casos también otras causas, ¿no? Pero no es raro confundir una laringotraqueitis con la presencia de un cuerpo extraño. Muy bien. En cuanto a la clínica, ¿quién ha hablado sobre clínica? Yoshka, ¿no? Shirali. Tú nos has Sí, mostrado doctor. la escala de Wesley, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Hay varias escalas. Las más conocidas son esta de Wesley y la otra se llama de Taussig, ¿no? En realidad, las dos escalas son muy, muy similares. Lo único que varía es la puntuación que se le da a cada parámetro, ¿no? Entonces, pero los parámetros que se consideran son prácticamente los mismos. De repente con un nombrecito distinto, pero prácticamente es lo mismo. Ahora, ¿cuál es mejor? Como la puntuación, mejor dicho, la única diferencia es la puntuación, no ninguna de las dos es mejor, ¿no? La que utilicemos está bien, pero es mejor tenerlo ahí a la mano, ¿no? Para que, por lo menos en un centro de salud, en una posta, en un hospital, todos más o menos hablemos el mismo idioma, ¿no? Y la otra cosa sobre Krupp es que la saturación de oxígeno no siempre está correlacionado con la gravedad del Krupp o de la laringotraqueitis. Podemos tener un paciente que está con un estridor laringio severo, con retracción supraesternal, y cuando le tomamos la saturación, pues la saturación está muy bien. Entonces, eso puede pasar. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que nada más. Ya nos han dicho cuál es el virus más frecuente, cuáles son las características clínicas, con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial. Creo que está bastante completo. ¿Alguna pregunta para los chicos o chicas? Básicamente chicas, está solamente Manuel. Para las chicas y Manuel del grupo 3. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces pasamos al grupo número 4, ¿ok? Están José Rodrigo, está Leonidas André, está Frank Lawrence, Yuridan, Javier Derek, Claudia Alejandra y Lucía. A ver, chicos del grupo número 4. Los escuchamos. Ustedes van a hablar sobre otitis media aguda. Bueno, doctor y compañeros, buenas tardes. Vamos a comenzar con la exposición acerca de otitis media aguda. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, la otitis media aguda se va a definir o va a ser la infección supurada del oído medio y vamos a ver que esta va a tener un inicio súbito y una duración bastante corta, ¿no? Esta se va a caracterizar por lo que es la inflamación de la cubierta mucoperióstica de lo que es el oído medio y también hay que tener en cuenta
las características de la membrana timpánica, ¿no? Que en este caso la vamos a encontrar inflamada y por ende, como vemos en mi imagen, vamos a encontrarla opacificada o protruyente, ¿no? O bueno, ambas también. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta ciertos datos importantes. En este caso va a ser ligeramente más común en varones que en mujeres. Y la edad más frecuente va a ser de los 6 a los 24 meses de edad, pero también tenemos que tener en cuenta que hay el pico más alto de los 6 meses al año de edad. Ahora, es infrecuente que lo veamos en niños de edad escolar y en adolescentes, ¿no? Y algo también importante que tenemos que saber es que cuando tenemos un paciente que desarrolla otitis media aguda, con una edad menor a 6 meses, eso se le va a denominar una otitis media aguda de inicio temprano, y este paciente pues va a tener mayor riesgo de una otitis media aguda recurrente, ¿no? Ahora bien, alrededor del mundo, principalmente, bueno, empezando por Estados Unidos, ha disminuido la incidencia de otitis media aguda debido a las vacunas, ¿no? La antineumocócica. De hecho, también aquí en Perú, pues tenemos un esquema de vacunación, ¿no? Contra neumococo, que es de 2+1. Se coloca a los 3 meses, a los 5 meses y al año de edad. Y bueno, también importante mencionar, hemos vivido una pandemia en la cual pues ha habido cambios en el estilo de vida, ha habido distanciamiento social, ha habido medidas preventivas para prevenir la propagación, ¿no?, del COVID-19, y con ello pues ha disminuido también la incidencia de infecciones del tracto respiratorio y pues también por ende ha disminuido la incidencia de otitis media aguda en esta pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, haciendo una revisión del up-to-date, hemos encontrado factores de riesgo y factores de protección. Dentro de los principales factores de riesgo, el más importante es la edad, ¿no? Como hemos visto, hay un punto máximo de los 6 a los 12 meses de edad y después va a declinar la incidencia. También hay que tener en cuenta que va a haber un aumento a los 5 y a los 6 años. Y bueno, como lo dije, es infrecuente en edad escolar y en adolescentes. Ahora también la otitis media aguda, pues en los primeros años de vida va a estar relacionado a factores anatómicos. Como sabemos, en este caso hay una anatomía inmadura. Tenemos una trompa de Eustaquio más corta, es mucho más flexible y está más horizontalizada, lo que también esto facilita, ¿no?, la infección. En cuanto a los antecedentes familiares, en este caso vamos a enfocarnos más en pacientes pediátricos con hermanos que tienen una otitis media aguda recurrente, ¿no? Que esto se va a considerar también como un factor de riesgo para este paciente. Bueno, también se considera las guarderías y el uso de chupetes, ¿no? Porque en las guarderías se ha visto que hay una transmisión bastante alta de patógenos, tanto bacterianos como virales, ¿no? Y también pues el uso de los chupetes, muchas veces no hay un control y eso también puede hacer que se propague una infección. Hay también algunas investigaciones en las cuales apoyan, o se dice que el humo, el tabaco y la contaminación del aire ambiental, pues se va a considerar un factor asociado con un mayor riesgo de la incidencia de otitis media aguda, ¿no? Y bueno, también vamos a considerar aquí los recursos limitados, aquellos pacientes que tienen una falta de acceso a la atención médica, que vienen en condiciones de hacinamiento, también pues van a tener mayor riesgo de contraer esta infección. Y dentro de lo que son los factores de protección, principalmente vamos a encontrar a la lactancia materna, ¿no? Que si es que es exclusiva en los 2 primeros años de vida, pues este se va a considerar como un factor de protección. Y bueno, también el xilitol, que de hecho está en investigaciones. Hay algunos investigadores que aprueban el uso de esta y otros que no, porque bueno, se ha visto que si no, una dosis oral, pues, una administración oral de esta va a disminuir el riesgo de otitis media aguda, pero para tener el efecto deseado, se necesitaría una administración de hasta 5 veces al día de este, ¿no? Entonces, por ende, no es viable. Pero también se considera, todavía es en investigación, como lo digo, a este como un factor de protección. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, hablaremos un poco de generalidades dentro de la parte de la anatomía, ¿no? Acerca de tanto el oído externo, oído medio y el oído interno, ¿no? Vamos a enfocarnos un poco más en repasar la parte anatómica del oído medio, pues es tema de nuestra exposición, ¿no? Cabe resaltar que el oído medio es la porción media en la cual se encuentra interna la membrana timpánica, como observamos en la imagen de la izquierda, ¿no? La parte anterior, es el límite anterior del oído medio, sería dado por la membrana timpánica, ¿no? Inmediatamente después del canal auditivo externo. Y va a estar externa a la ventana oval en el oído medio, ¿no?
Entonces, de igual manera, tenemos una ventana oval justamente donde terminan los huesecillos, ¿no? Tanto el martillo, el yunque y el estribo. Y esta ventana oval va a formar la parte posterior del oído medio, ¿no? De esa caja timpánica que se conoce. Cabe resaltar de que el oído medio va a tener una comunicación con el nasofaringe. Y ese es el dato que tenemos que tener presente para que podamos incluso conocer un poco más acerca de la fisiopatología que les voy a explicar más adelante. Esta va a comunicar pues el oído medio y la nasofaringe. La trompa de Eustaquio tiene una función a nivel de equilibrar presiones, ¿no? Equilibra presiones tanto a nivel del oído medio y tanto en la parte de la nasofaringe, ¿no? O sea, es como que un tubo de comunicación entre esas dos estructuras. Y como les mencionaba, los tres huesecillos, ¿no? Que es el martillo, es el yunque y que es el estribo, ¿no? Entonces, una vez que estamos conociendo esa caja timpánica, veamos un poco acerca de la fisiopatología. En la siguiente imagen, por favor. Ya. Hablemos un poco acerca de la patogénesis. En el lado izquierdo tenemos una imagen donde vamos a enfocar que existe primero ciertos factores de riesgo que van a predisponer, pues, ¿no? A una otitis media aguda. Pero el factor desencadenante más importante es la infección. Es infecciosa, ¿no? Entonces, dentro de la nasofaringe, el paciente va a tener pues una infección que puede ser viral, mayor frecuencia, pero también puede ser bacteriana, cualquiera de los dos. Incluso se ha visto que puede ser ambos, una infección tanto viral como bacteriana, que comienza en todo este proceso fisiopatológico, ¿no? Entonces, esos virus pues van a permanecer en la nasofaringe, y lo que va a ocasionar es que va a ocasionar un edema a nivel de la mucosa de la nariz, ¿no? A nivel de la nasofaringe y de la trompa de Eustaquio. Entonces, recordando la anatomía, la trompa de Eustaquio, pues se va a encontrar edematosa. Esta trompa de Eustaquio va a comunicar con el oído medio. Y como se encuentra edematoso, el edema va a obstruir la porción más estrecha de la trompa, ¿no? Que es el istmo, que es la parte de la trompa de Eustaquio, como vemos en la imagen de la izquierda. Existe una obstrucción, un estrechamiento, que es gracias al edema por la infección viral o bacteriana, independientemente de cuál sea la causa. La obstrucción del istmo lo que va a hacer es una mala ventilación y va a ocasionar una presión negativa a nivel del oído medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ocasiona? Que al existir una presión negativa, ¿ya? Al existir una presión negativa, va a ser como si estuviera absorbiendo. La presión negativa simplemente es esa función, ¿no? Como si se estuviera absorbiendo, como si estuviera aspirando, que sería la palabra correcta. Entonces, en esta presión negativa que se forma, va a haber una acumulación de secreciones producidas por la mucosa de la nasofaringe. Entonces, toda la parte viral, toda la parte bacteriana que se encontraba en toda la nasofaringe, por la presión negativa va a empezar a ir hacia la parte del oído medio. Entonces, esas virus y bacterias, mediante ese proceso de aspiración por el edema, por la obstrucción, van a pues causar el reflujo, la insuplación del oído medio, ¿no? Entonces, básicamente es acá cuando ya todas esas bacterias, todos esos virus llegan a toda la caja timpánica del oído medio y empiezan pues a hacer la clínica que más adelante también vamos a tocar, ¿no? Dentro del oído medio, una vez ya en su estancia todas las bacterias y los virus, van a haber un crecimiento microbiano, ¿no? Y este crecimiento microbiano va a causar un edema a nivel del propio oído medio. Entonces, lo que a un inicio comenzaba en la nasofaringe, después pasó a la trompa de Eustaquio, el edema por el crecimiento bacteriano, por la respuesta inflamatoria que va a tener nuestro cuerpo mediante neutrófilos, tanto celular, humoral como linfocitos, ocasiona pues un edema a nivel del oído medio, ocasionando el dolor. El edema, la inflamación, es el principal que va a ocasionar el dolor, ¿no? La otalgia, que se presenta en pacientes con otitis media aguda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este crecimiento microbiano tiende a ser un poco grande, tiende a tener mucha replicación este crecimiento bacteriano, lo que ocasiona es que nuestro cuerpo va a responder pues mediante las células inmunes, tanto celular y humoral como les decía, y lo que va a ocasionar es un proceso de supuración, ¿no? Por la muerte de estas bacterias o muerte de estos virus, va a ocasionar un proceso de supuración. Esta supuración puede ocasionar que la membrana
timpánica se vea edematosa, se vea muy traslúcida. En casos severos, cuando esta supuración sea de forma muy abundante, incluso puede perforar la membrana timpánica y todo este líquido purulento pues va a salir a nivel del conducto auditivo externo en forma de otorrea, ¿no? Que es pus a nivel en forma de líquido que sale por el conducto auditivo externo. Entonces, con esta fisiopatología entendemos más o menos un poco más la clínica que puede ocasionar. Siguiente, por favor. Dentro de la microbiología hablamos de bacterianos, virales o mixtos, como les habíamos mencionado, ¿no? Debemos conocer 3 bacterias importantes que son las más frecuentes, ¿no? E incluso están en orden, pero poco a poco con la actualidad va cambiando esta epidemiología, ¿no? Como mencionaba mi compañera, gracias a las vacunas. Tenemos 3 bacterias que es el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, ¿ya? Esos 3 son importantes. Antes se mencionaba que el Streptococcus pneumoniae era la causa más frecuente de otitis media aguda en niños. Sin embargo, gracias a nuestro esquema de vacunación, se ha visto de que ha disminuido la incidencia del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Incluso acá a nivel nacional no tenemos ningún estudio que nos muestre que ha habido estos cambios, pero a nivel internacional nos dicen que la Haemophilus influenza se ha visto un poco más en incidencia, ¿no? Entonces podríamos decir que la Haemophilus influenza hoy en día es una de las causas más frecuentes de otitis media aguda. Hablemos un poco de generalidades, un poco de detalles acerca de cada bacteria. El Streptococcus pneumoniae es un germen coco gram positivo, ¿no? La incidencia es del 15 al 25% y recalco que ha disminuido su incidencia por la vacunación. Dentro de las características clínicas es que cuando sospecharíamos por este germen, cuando la clínica sea grave, tenga alta gravedad, ¿no? Esta catalgia, esta otorrea que les había mencionado, sean abundantes y sean graves, ¿no? Y las complicaciones puedan ser a nivel sistémicas, que lo van a hablar más adelante, por ejemplo, con las bacteriemias o incluso a nivel laboratorial, las leucocitosis. En conclusión, este Streptococcus pneumoniae nos da una clínica entre moderada a grave. La Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo, y hoy en día, como les decía, es uno de los, se trata del germen más frecuente, ¿no? Del 50 al 60% de incidencia, y es el más frecuente en niños. Dentro de las características es que 1/3 es productor de beta-lactamasa. Eso quiere decir que el tratamiento se tiene que ver con cuidado, ¿no? Para saber cuál es el antibiótico ideal, para poder tratar de mejor manera este germen. Es más frecuente en otitis medias agudas bilaterales y es asociado a conjuntivitis y a síntomas leves. Entonces, el Haemophilus influenza es el más frecuente y es uno de los más leves a nivel clínico, de la clínica. La Moraxella catarrhalis es un germen diplococo gram negativo, ¿no? Y la incidencia es del 12 al 15%, ¿no? Es una incidencia intermedia, dentro de frecuencia sería el último en frecuencia, y es la menos grave, es la más leve que puede existir en Moraxella catarrhalis, y también se presenta, ¿no?, en niños que han sido inmunizados contra la vacuna para el Streptococcus pneumoniae. Siguiente, por favor. A nivel bacteriano también tenemos otras bacterias que ya vendrían a ser secundarias, que no son tan frecuentes como COA, ¿no? Que tiene una incidencia del 2 al 10%, ¿no? Se asocia en pacientes que son niños mayores y se asocia a mayor complicación local, por ejemplo, como la perforación de la membrana timpánica, que les había explicado cuando esta inflamación tiende a ser muy elevada, ¿no? Complicaciones como la mastoiditis y que se asocia a menor frecuencia a síntomas clínicos como la fiebre, los síntomas sistémicos o respiratorios, ¿no? Ahora, tenemos otra bacteria que es el Staphylococcus aureus. Bueno, el Staphylococcus aureus va a llegar, ¿no?, a nivel ótico, más que todo por vía hemática, ¿no? Por vía hemática. Es una causa poco común, ¿no? Y se debe sospechar en niños con perforación espontánea de la membrana timpánica, ¿no? Entonces, la clínica de Staphylococcus aureus tiende a ser una de las más graves de todos los agentes etiológicos. Otras bacterias, por ejemplo, las anaerobias, que raramente van a causar, o los bacilos gram negativos entéricos, por ejemplo, como E. coli, que se va a presentar más que todo a nivel neonatal. Es una de las causas de otitis media aguda a nivel neonatal, y la Pseudomonas aeruginosa.
¿no? Pero si tendríamos que discutir y elegir cuál es la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de otitis media aguda en niños, pues es más que todo el estreptococo del grupo B o el Galactiae, ¿no? Y también tenemos otras causas importantes como son las de los virus. A la cabeza, dentro de las que causan la otitis media aguda, es el virus sincitial respiratorio, ¿no? Es la causa más frecuente viral de otitis media aguda. Los picornavirus, por ejemplo, como los rinovirus, los enterovirus, ¿ya? Que pues básicamente causan un resfriado común, ¿no? Y que son causas de esa patología, y continúa toda la cronología de la fisiopatología que les había explicado. Los coronavirus, los virus de la influenza, los adenovirus y el metapneumovirus, ¿no? Cabe resaltar, para terminar esta parte, es que es frecuente que existe una coinfección, tanto a nivel bacteriano como a nivel viral, ¿no? Y por supuesto que la clínica en estos casos va a ser más grave que cuando hay infección independientemente, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que son la presentación clínica de esta enfermedad. Como ya dijo mi compañero antes, esta infección va a causar la inflamación y lo que va a llevar a un dolor de oído, que es el signo más característico y frecuente lo que se va a presentar, pero va a ser difícil reconocer en lo que son niños de 2 años. También va a ir acompañado de pérdida de audición, la otorrea, que también va a ser característica. La fiebre solo se va a presentar en un 66% de todos los niños, así que no lo podemos poner como un signo tan característico de esto. En cuanto a neonatos o niños pequeños, suele aparecer sintomatología específica con lo que puede ser fiebre, irritabilidad, sueño perturbado o inquieto, mala alimentación, anorexia, vómitos o diarrea, lo cual puede superponer a lo que es una infección de vía aérea superior. Es por eso que ahí va a entrar el examen otoscópico para que nos ayude a hacer el diagnóstico. En cuanto a las complicaciones que este puede tener, puede ser una mastoiditis o una laberintitis. La mastoiditis, esta puede cursar más que todo con lo que puede hacer. Aparte de esto, también puede causar la parálisis facial, pueden haber meningitis o un acceso cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto ya al examen otoscópico, este procedimiento, para hacerlo, tenemos que eliminar todo el cerumen que va a estar dentro del canal externo del oído para poder visualizar de mejor manera la membrana timpánica. También después de esto, con un otoscopio, recién vamos a observar lo que es la membrana timpánica. Y los hallazgos que vamos a encontrar va a ser principalmente que la membrana timpánica esté llena de líquido, que sea también abultada, que esté opacada, amarillenta o blanca. Como pueden ver en la imagen A, acá vemos que la membrana timpánica se encuentra blanquecina, que nos puede presentarse en una etapa aguda de lo que es esta otitis media aguda. En el cambio, en B ya encontramos ya líquido purulento con niveles hidroaéreos, y en el C ya vemos que todo este líquido purulento ha invadido todo de lo que es la membrana timpánica. También lo que puede encontrarse son perforaciones de la membrana timpánica, no va a ser tan frecuente, pero también sí puede causarse. También la esclerosis, que como podemos ver acá, aparte que se va a encontrar blanquecina, se pueden ver también haber depósitos de lo que es el calcio, que va a ser un hallazgo ya no muy específico de lo que es esta otitis media aguda. Siguiente, por favor. Bien, seguimos con el diagnóstico y para eso vamos a considerar 3 criterios importantes. El primero es la presentación, va a ser una presentación aguda, el niño va a acudir con los síntomas que se ha descrito previamente, va a tener otalgia, puede tener otorrea, puede tener molestias en el oído. Ese viene a ser el primer criterio. El segundo, que nosotros a la evaluación, mediante una otoscopía, que podemos hacerlo como internos, podemos hacerlo en el serum, vamos a ver estos signos que están en la lista. Por ejemplo, un tímpano abombado por el desequilibrio de presiones y también por la inflamación. La movilidad timpánica va a estar limitada. Eso también justifica por qué hay una hipoacusia, porque en el caso de que no vibre la membrana timpánica, no se transmite las vibraciones a los huesecillos y por ende disminuye la capacidad auditiva. Después también podemos encontrar niveles hidroaéreos en el oído medio y también otorrea. Y finalmente el último criterio es la inflamación del oído medio, donde podemos ver un tímpano eritematoso y una otalgia franca. Por ejemplo, en las imágenes que están a la derecha, en la de arriba,
lo que vemos es una membrana timpánica que está abultada y tiene un pequeño eritema. En cambio, en la que está abajo va a ser una membrana timpánica mucho más abultada, va a tener un eritema marcado dentro del mango del martillo, va a tener niveles hidroaéreos también en la porción anterosuperior de la membrana timpánica. Entonces, son dos imágenes que muestran lo que podríamos encontrar si es que estuviéramos examinando a un paciente con otitis media aguda. Siguiente. En cuanto al manejo... Leonidas, tengan esto. Este es importante, ¿no? Estos 3 criterios deberían cumplirse cuando hacemos el diagnóstico de otitis media aguda. 1, el tiempo, ¿no? Que sea menos de 48, 72 horas. Lo otro, importante, demostrar la presencia de líquido en el oído medio, ¿no es cierto?, mediante el tímpano abombado, disminución de la movilidad timpánica, esto por otoscopía neumática, o que realmente pues esté ya saliendo pus por el oído, ¿no? Entonces vamos a tener una otorrea franca. Y finalmente, lo que habitualmente buscamos, ¿no es cierto?, pero que no debería ser lo único, inflamación del oído medio, en este caso, cuando vemos un tímpano eritematoso, o cuando hay una otalgia severa o otalgia franca. Entonces, estos son los 3 criterios que debemos cumplir para hablar de otitis media aguda. ¿Ok? Esos 3 criterios tienen, eso es algo muy, muy importante cuando hablamos de otitis media aguda. Ahora, continúa Frank. Yo sigo, doctor. Bueno. Hombre, Leonidas, ¿no? Okay. Sí, doctor. Bien, vamos a hablar del tratamiento y primero el manejo del dolor, que va a ser una molestia persistente en el paciente. Primero podemos utilizar lo que son analgésicos orales y tópicos, donde los que vamos a emplear son el paracetamol y el ibuprofeno. De paracetamol podemos usar 4 a 6 horas, dosis de 10 a 15 miligramos por kilo, sin exceder los 60 miligramos por kilo. Y de ibuprofeno podríamos dar cada 6 a 8 horas en una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo, sin superar los 30 miligramos por kilo. En UpToDate inclusive mencionaban de que en situaciones donde persistiese el dolor, podríamos combinar ambos fármacos. También podríamos hacer como segunda medida terapéutica la tímpanocentesis terapéutica. Lo que vamos a hacer ahí es tratar de drenar lo que viene a ser el líquido que está acumulado en el tímpano, que hemos visto en la imagen anterior, o también la miringotomía, que viene a ser también el drenaje, una incisión pequeña en el tímpano para poder aspirar lo que esté acumulado. Después podríamos también recurrir a medidas de prevención, sobre todo la prevención de la otalgia del avión. Lo que sucede es que, como lo habló Lawrence, vamos a tener una obstrucción de la trompa de Eustaquio. Lo que hace la trompa de Eustaquio es regular la presión que va a tener la membrana timpánica. Entonces, al estar obstruida y al subir al avión, la presión del oído baja, pero al aterrizar el avión, la presión aumenta. Entonces, si no tenemos otro lugar que viene a ser la trompa de Eustaquio donde se equilibre la presión, podría exponerse al paciente a un barotrauma, que es la imagen que ustedes ven en la pantalla, que es un barotrauma doloroso, es un sangrado en la membrana timpánica por ese desequilibrio que van a tener las presiones en el oído del paciente, en este caso con otitis media aguda, porque está obstruida la trompa de Eustaquio. Y pues para poder abrir la trompa de Eustaquio y evitar esto, en bebés y niños pequeños podemos darles un biberón o una chupeta, y en niños mayores podemos darle chicle o también comida. Bien, bueno, continuando con el tratamiento, y bueno, solo recalcando un poco también lo que mi compañero acaba de decirnos. Bueno, en realidad se dice que los síntomas y los signos, cuando es pues una otitis media, digamos, no muy grave, cuando hay un malestar solamente leve, como mínimo podrían tardar como 3 días, ¿no? Claro que si hay una demora de la resolución de estos síntomas y signos, pues evidentemente deberíamos dar antibiótico, ¿no? Ahora, el pilar del tratamiento en realidad es el manejo del dolor, porque esto es lo que va a generar la molestia en el paciente, ¿no? Es además lo que genera la irritabilidad y la poca tolerancia al estado de esta enfermedad. Entonces,
no solamente los analgésicos van a cumplir este papel, ¿no?, de disminuir el dolor, sino también el antibiótico. Porque el antibiótico va a disminuir, por ejemplo, el tiempo de drenaje cuando el paciente tiene otorrea, por ejemplo. Y recordemos que el dolor en el oído se debe justamente a la acumulación de ese líquido por la presión negativa que ha hecho y retiene estos contenidos, estos fluidos, ¿no?, en el oído medio. Y además va a disminuir el tiempo de secreción, o sea, va a resolver la enfermedad y por lo tanto también se plantea el antibiótico como manejo para calmar el dolor del paciente. Ahora, va a haber un tiempo de fusión de producción de este líquido o de la otorrea como tal, que puede incluso durar hasta 12 semanas, pero lo ideal es que a las 2 semanas el 70% de todos los pacientes, como nos dice UpToDate, en realidad resuelve y deja de drenar o deja de haber la otorrea. Entonces, para el tratamiento del dolor, sí, como mi compañero manifestó, el ibuprofeno y el paracetamol es la indicación, se puede combinar, esto preferiblemente por vía oral, y incluso UpToDate nos habla acerca de anestésicos locales, pero en realidad no es una recomendación. Se ha visto de que, bueno, en algunos niños se ha probado el uso de la procaína o la lidocaína tópica para disminuir el dolor, sin embargo, muchas veces algunos anestésicos locales se ha visto relacionados con trastornos hematológicos como la metahemoglobinemia. Entonces, en ese caso no es una recomendación aplicar estos anestésicos locales. Y en cuanto a la aplicación del calor, el frío, o incluso la aplicación de algunos aceites o extractos que aparentemente podrían aliviar el cuadro, en realidad no tienen evidencia de que así sea. O sea, no disminuye el dolor, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, bueno, también como mi compañero mencionó, cuando este dolor es refractario en los analgésicos, se puede hacer esta timpanocentesis para liberar justamente ese líquido contenido en el oído medio, ¿no? Y en el caso en el que pues bajemos a áreas que son mucho más llanas, donde la presión atmosférica es mayor, en ese caso también va a aumentar la presión en el oído medio, pero como ese está lleno de líquidos, está obstruido, entonces puede haber la aparición de, bueno, un barotrauma, o puede romperse justamente el tímpano, ¿no? Y empezar a drenar todo ese líquido por el aumento de la presión. Entonces, en ese caso, a los niños y a los bebés, lo que se tiene que hacer es estimular la masticación, ¿no? Porque de esta manera se apertura el ostium que comunica la trompa de Eustaquio con la nasofaringe y de esa manera va a equilibrar las presiones, ¿no? No se indica tampoco el tratamiento con antihistamínicos o descongestionantes, corticoides, porque estos pueden producir somnolencia o incluso pueden retardar el tiempo de drenaje de este líquido que se contiene en el oído medio. Entonces, bueno, el UpToDate al menos no recomienda el uso de antihistamínicos. Siguiente, por favor. Bien, ahora, hablando acerca de la terapia antibiótica versus la observación propiamente, cuando los síntomas persisten más allá de las 48 o 72 horas, la indicación sí es el antibiótico, sobre todo en aquellos niños que tienen pues un mayor riesgo de tener esta otitis bacteriana, por ejemplo en lactantes menores a 6 meses de edad, pacientes inmunocomprometidos o incluso con anomalías craneofaciales como el paladar hendido. En todo caso, podríamos observarlos en aquellos que no sean tan graves, ¿no? Por ejemplo, en aquellos niños que cuando se les ha dado previamente antibiótico por otra patología, puedan tener efectos colaterales con los antibióticos como diarrea o salpullido o alguna manifestación dermatológica y sean mayores a 2 años. Sin embargo, en realidad en la mayor parte de los casos se tiene que dar el antibiótico, sobre todo aquellos que la sintomatología persiste más allá de 48 horas, tiene una temperatura marcada, por ejemplo, más allá de 39 grados centígrados en las últimas 48 horas, y en ese caso dar por seguridad el antibiótico para dar una resolución a la patología, ¿no? Porque si también si solamente lo observamos, puede ser también de que no resuelva y vamos a tener después que dar el antibiótico, o en todo caso va a conllevar a que los padres tengan un mayor tiempo de vigilancia al menor y bueno, lo que se quiere acá es solucionar la patología o la enfermedad, en este caso en el menor tiempo y bueno, también no complicando a la familia, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, entonces, dentro de la terapia antibiótica inicial, se va a basar básicamente en los agentes, ¿no? Como expuso mi segundo compañero, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, que son muy frecuentes. Frente a estos va a ser la terapia antibiótica, ¿no? De primera mano, si nosotros sospechamos, por ejemplo, de un Streptococcus pneumoniae en la cual tiene una susceptibilidad a la penicilina, en ese caso se puede dar amoxicilina a dosis de 40 miligramos kilogramo de peso por el día en 2 dosis, con una dosis máxima de 3 gramos al día. Pero, sin embargo, no podemos tener certeza de que realmente este estreptococo sea pues, susceptible a la penicilina. En ese caso, el tratamiento en realidad es amoxicilina a 90 miligramos kilogramo de peso por día en 2 dosis, con un máximo de 3 gramos por día. O también se puede asociar con el clavulanato, como después lo voy a explicar, a igual dosis, pero el ácido clavulánico a 6.4 miligramos por kilogramo de peso por día en 2 dosis, ¿no? Bueno, básicamente son estos los antibióticos que de primera mano los vamos a usar. Sin embargo, hay otros criterios para aplicar otros antibióticos que los voy a explicar a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, me olvidé decir de que el tiempo del tratamiento del antibiótico en realidad va a variar de acuerdo a la edad. Y si estos son básicamente mayores a 2 años, si los niños tienen más de 2 años, el tratamiento va a ser de 5 a 7 días. Y si es menor a 2 años, el tratamiento se extiende un poquito más, hasta 10 días, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener otros cuadros de otros antibióticos y estos los vamos a escoger dependiendo de la reacción histamínica con la inmunoglobulina E. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que si con anterioridad, por ejemplo, al pequeño se le ha dado un tratamiento antibiótico en el cual ha tenido una reacción, por ejemplo, anafilaxia, angioedema, edema laringio, hipotensión urticaria, esto nos hace sospechar de que el niño ha tenido una reacción mediada por inmunoglobulina E, ¿ya? Y si no fuese así, entonces puede tener también otros efectos colaterales que no son mediados por inmunoglobulina E, como es la diarrea, el vómito, o algunas manifestaciones dermatológicas como el rash. El punto aquí es que si el niño ha tenido esta reacción de anafilaxia, etcétera, o algún compromiso de la vía aérea con anterioridad, entonces ahora en la otitis que le está dando el niño tenemos que elegir un antibiótico con un mecanismo de acción diferente. En este caso le vamos a dar acitromicina a 10 miligramos kilogramo de peso una vez al día, o la claritromicina, ¿no? 15 miligramos por kilogramo de peso por día en 2 dosis. O también la clindamicina es otra opción. En el caso de que el niño no haya tenido pues angioedema, laringoespasmo, etcétera, y solamente algunos, bueno, otros efectos colaterales como diarrea, pero efectos en realidad menos comprometedores, en ese caso podemos dar incluso cefalosporinas de primera y de segunda generación, incluso de tercera. En este caso se indica la cepodoxima, la cefuroxima en suspensión o la cefuroxima en tabletas. Y bueno, como vemos ahí están las dosis, ¿no? Cepodoxima, por ejemplo, 10 miligramos kilogramo de peso por día en 2 dosis. Entonces, bueno, estas son las otras opciones de los antibióticos que podemos dar. Siguiente, por favor. Bien, entonces, otros escenarios es la recurrencia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si dentro de los 15 días el niño vuelve a tener otra otitis? Entonces, si es en ese caso, podemos pensar en otro agente y en ese caso podemos dar como antibióticos una cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona a 50 miligramos intramuscular o intravenoso por 3 días, o una fluoroquinolona, una levofloxacino, 10 miligramos por kilogramo de peso vía oral por 10 días, 2 veces por día, ¿no? Pero si la recurrencia es más allá de los 15 días, en realidad se piensa en el mismo agente, ¿no? que el anterior. En ese caso se continuaría como un nuevo caso y entonces se daría amoxicilina solamente o amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Y bueno, también podemos optar por la timpanostomía, ¿no es cierto? Como dijo mi compañero, una pequeña incisión que va a liberar el líquido contenido en el oído medio cuando el niño presente más de 3 episodios de otitis
en 6 meses o más de 4 episodios dentro de los últimos 12 meses, ¿no? Y cuando son muy reincidentes también nos podría, nos podría dirigir a investigar un poco más si es que el niño padece de alguna inmunosupresión, ¿no? Y bueno, si encontramos que el niño tiene una perforación de la membrana timpánica, el régimen de antibióticos es básicamente el mismo. Le tenemos que dar amoxicilina solamente o amoxicilina más ácido clavulánico, que es la otra opción. Siguiente, por favor. Bien, este es un algoritmo que nos da Today. Ya para concluir, ¿qué decisión tenemos que tomar de acuerdo a los antibióticos que les vamos a dar? Antes de darle o prescribir el antibiótico, tenemos que ver las reacciones adversas, sobre todo a antibióticos en base a la penicilina. Si con anterioridad ha tenido, si la respuesta es sí, entonces lo que tenemos que hacer es definir si con anterioridad ha tenido, por ejemplo, anafilaxia, angioedema, broncoespasmo, como les dije, los que están mediados por inmunoglobulina E. Y en ese caso, dar otro antibiótico de otro mecanismo diferente, como acitromicina, claritromicina o clindamicina. Si en el caso de que no hubiera esta reacción con anterioridad, podemos dar las cefalosporinas de segunda o tercera generación, cefdimir, cefodoxima y cefuroxima, ¿no? Incluso ceftriaxona por vía parenteral. Si en el caso de que el niño no haya tenido ninguna reacción, no tenga ningún problema con ningún antibiótico, tenemos que ponernos a pensar de que la bacteria que está produciendo la otitis media pueda ser productora de beta-lactamasas. Si fuera así el caso, ¿cómo lo podemos reconocer? Porque en los últimos 30 días el niño ha recibido tratamiento con un beta-lactámico, que conjuntamente con la otitis media el niño pueda tener conjuntivitis purulenta, o puede haber reincidencias, o muchos casos, como 3 episodios en los últimos 6 meses, o 4 episodios en los últimos 12 meses, o simplemente que el niño no haya recibido, por ejemplo, la vacuna antineumocócica, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a cambiar la terapia. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en el primer caso que expliqué, cuando le vamos a dar, por ejemplo, los macrólidos, cuando estos niños con anterioridad han tenido problemas como laringoespasmos, etcétera, y hemos dado claritromicina, acitromicina, si dentro de las 48 o 72 horas el niño está bien, pues continuamos con la terapia, ¿no? Pero si no, tenemos que referir a un especialista, en este caso un pediatra, un otorrinolaringólogo. En el caso que le estemos dando las cefalosporinas cuando estos no tienen laringoespasmo, no tienen angioedema, entonces de igual manera, pasa 48, 72 horas, si está bien, continúa con la terapia, y si no, en este caso podemos optar por un medicamento parenteral, como la ceftriaxona, endovenoso, o puede ser una quinolona como el levofloxacin. De igual manera, volvemos a reevaluar 48 a 72 horas. Si esto pasa, pues continuamos con la terapia, y si no, pues de igual manera referimos, ¿no? Ahora, si al paciente le estamos dando si este paciente no tiene con anterioridad, o no sospechamos, mejor dicho, de una infección productora de beta-lactamasas, si la respuesta es no, entonces podemos darle la amoxicilina, y si esto soluciona a las 48 o 72 horas, continuamos con el tratamiento, pero si no, entonces podemos agregarle la amoxicilina con el ácido clavulánico, ¿no? Y de igual manera, si esto soluciona a los 48 o 72 horas, continuamos con la terapia, pero si no, tenemos que ponerle antibiótico parenteral, como ceftriaxona, o de manera oral una fluoroquinolona. Y de igual manera, 48 o 72 horas. Resuelve, continuamos. Si no, pues la indicación sería referir a un especialista, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. ¿Quién continúa? Sí, es mi compañero Yuri. Doctor, un momento, está teniendo problemas de conexión. Ok.
Ya, doctor, yo voy a continuar. A ver, Bueno, entonces vamos a hablar por último, de las complicaciones y el tratamiento de las complicaciones de la otitis media aguda. Solo para mencionar, tenemos complicaciones intratemporales y complicaciones intracraneales. Dentro de las complicaciones intratemporales, pues las más comunes van a ser primero una mastoiditis aguda, que nos puede llevar a una hipoacusia conductiva principalmente. También puede haber una parálisis facial y, entre otras menos comunes, la tromboflebitis, la hipoacusia neurosensorial y la labirintitis. También puede haber problemas motores y de equilibrio, como pérdida de la audición, como les decía, la hipoacusia conductiva o neurosensorial y la perforación crónica. Dentro de las complicaciones intracraneales, pues tenemos la meningitis y la trombosis del seno sigmoides. La tromboflebitis, que va a ocurrir 10 días después de la infección aguda, es más común en la otitis media crónica y la extensión va a ocurrir por la ventana oval o redonda. La hipoacusia conductiva, que se va a presentar en la mayoría de casos de otitis media y es de resolución espontánea y puede ser secundaria a una mastoiditis. La hipoacusia neurosensorial, que se presenta raras veces cuando productos inflamatorios tóxicos atraviesan la ventana oval o la barrera hematoencefálica. La labirintitis, que se debe a la extensión de las toxinas hacia el oído interno y que puede producir o manifestarse como vértigo o nistagmus. La parálisis facial, que es cuando el nervio facial entra en contacto con el material infeccioso en la cavidad timpánica, y la mastoiditis aguda, que va a ser la destrucción de las trabéculas óseas del mastoides. Entonces, el tratamiento va a ser, por ejemplo, en la perforación de la membrana timpánica, como mi compañero lo había mencionado ya, vamos a usar lo que es la amoxicilina y el ácido clavulánico. La amoxicilina en una dosis de 90 miligramos por kilogramo y el ácido clavulánico en una dosis de 6.4 miligramos por kilo por día, por vía oral, dividida en 2 tomas por 10 días. En caso de que los pacientes tengan una perforación que persista por más de 3 meses, deben ser enviados a un otorrinolaringólogo para evitar una complicación mayor, que en este caso sería una otitis media supurativa crónica. Luego tenemos otra complicación, que es el coleostoma, que va a ser el crecimiento anormal del epitelio escamoso en el oído medio, y la mastoides, que puede llevar a una pérdida de audición conductiva. En este caso, el tratamiento es quirúrgico y va a depender del tamaño y del estadio del coleostoma, ¿no? Este tratamiento va a buscar erradicar el epitelio escamoso queratinizante del hueso temporal y la restauración de la audición a través de un tubo de timpanostomía, por ejemplo. Para la mastoiditis, que va a ser la complicación más común de la otitis media aguda, se debe usar lo que es la terapia antimicrobiana intravenosa, pero no basta solamente con esta terapia intravenosa, sino que también se debe hacer un drenaje del oído medio con una miringotomía, que puede ser con o sin colocación del tubo de timpanostomía. Vamos a dividir la terapia antimicrobiana intravenosa en caso de que un paciente no tenga otitis media aguda recurrente o haya usado antibióticos recientes, que pues lo definen el ATUDE como en un periodo de 6 meses, o pacientes que tengan otitis medias agudas recurrentes o hayan llevado antibiótico-terapia reciente. En caso de que el paciente no haya tenido otitis media recurrente o antibiótico-terapia reciente, entonces la terapia va a ser ampicilina sulbactam a una dosis de 50 miligramos por kilo intravenoso cada 6 horas. Y en caso de que el paciente haya tenido una otitis media recurrente o antibiótico-terapia reciente, la terapia va a ser piperacilina tazobactam a una dosis de 75 miligramos por kilo intravenoso cada 6 horas. La terapia intravenosa es generalmente de entre 7 a 10 días o hasta que pues, el paciente presente mejoría, y después se puede continuar con antibiótico-terapia oral por 4 semanas. Para la complicación de la parálisis del nervio facial, bueno, principalmente se hace lo que es el cuidado de los ojos, que pues para evitar abrasiones en la córnea, ¿no? Si el paciente con parálisis facial no puede cerrar el ojo, y esto consiste principalmente no en el uso de lágrimas artificiales. Y también se pueden usar corticoides
bueno, es una recomendación de la Academia Americana de Neurología en la que pues sugiere el uso de prednisona de 2 miligramos kilo al día por 5 días, ¿no? Seguido de una reducción gradual o por otros 5 días. Y por último, la meningitis, que es la complicación intracraneana más común de la otitis media aguda y se va a atribuir a diseminación hematógena, ¿no? Su mortalidad en caso de que no sea tratada se notifica hasta en un 100% y en que sea tratada igual se acerca a un 10%. Y pues en este caso el tratamiento va más dirigido a un drenaje o al tratamiento específico para el agente causal. Y eso es todo, gracias. Ok. Muy bien. Muy bien, preguntas para el grupo 4. Bueno, esto ha cambiado bastante, ¿no? Antes, otitis media era sinónimo de utilizar antibióticos y poco a poco se ha ido afinando, ¿no es cierto? Ahora se considera la edad, si la otitis es bilateral, si hay síntomas severos, cuáles son síntomas severos, que tenga más fiebre mayor de 38.5, que tenga otalgia severa, ¿no? Que haya certeza diagnóstica también. A veces no podemos demostrar, por ejemplo, la presencia de líquido en el oído medio. Entonces, hay que considerar todos esos criterios para ver si comenzamos o no tratamiento antibiótico. Finalmente, las decisiones pueden ser, ¿no es cierto?, distintas. En unos casos podemos decidir no tratar, no le damos ningún tratamiento, pero lo evaluamos en 48, 72 horas. En otro caso podríamos haber empezado con amoxicilina, ¿no es cierto? Y en 48, 72 horas evaluamos, no va bien, entonces podríamos pasar a amoxicilina ácido clavulánico. En otra podríamos haber empezado con amoxicilina con ácido clavulánico y tampoco tenemos respuesta, podríamos pasar, por ejemplo, a utilizar ceftriaxona. Entonces, las conductas, la conducta inicial, el manejo inicial puede ser distinto, tomando en cuenta diferentes criterios, diferentes consideraciones, y en el tiempo, ¿no es cierto?, generalmente en 48, 72 horas, vemos pues si lo que hemos decidido era lo correcto, o en algunos, en especial cuando no van bien, pues tenemos que hacer un cambio en el tratamiento, ¿no? Eso para comenzar. Ahora, yo les decía ayer que cuando hablen de sinusitis y otitis, más o menos se parecen. Por momentos uno cuando está leyendo sinusitis o otitis, da la impresión de que estuviese en el otro tema. ¿Por qué? Porque se parecen bastante. Y, por ejemplo, un poco la fisiopatología, los gérmenes que lo producen son relativamente semejantes, ¿no? Ahora, es cierto que la otitis ha ido cambiando en su epidemiología también con el uso de las vacunas, ¿no? Actualmente tenemos vacuna para hemófilos influenza del tipo B y el hemófilos influenza tipificable o de, ¿qué se llama? Hemófilos influenza tipo B, pues prácticamente ha desaparecido, se ha erradicado. Y lo que tenemos ahora son los hemófilos influenza no tipificables, ¿no? Que de una u otra forma son menos agresivos que el hemófilos influenza del tipo B. Lo mismo pasa con el neumococo, ¿no? Al principio usábamos vacunas para neumococo 7 valente, luego apareció una vacuna para neumococo 10 valente, y actualmente lo que utilizamos es una vacuna 13 valente, vale decir que cubre 13 serotipos. Por supuesto que dentro de esos 13 serotipos, no todos, pero están buena parte de los neumococos que más problemas causan, ¿no? Ahora, la vacuna para neumococo, cuando se fue creada, no estuvo dirigida a pacientes con meningoencefalía, o mejor dicho, estaba dirigido para prevenir meningoencefalitis, meningitis bacteriana por neumococo, ¿sí? Pero indirectamente, pues, hemos tenido otros beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque han disminuido las neumonías por neumococo, han disminuido o han cambiado las otitis, la sinusitis. Entonces hay un efecto
importante. Y la otra cosa, ¿no es cierto?, que genera la vacunación es que si el germen está circulando menos, entonces hay un efecto también que lo conocemos como el efecto rebaño, ¿no? Incluso las personas que no han sido vacunadas están protegidas, pues, gracias a los que sí están vacunados. Entonces, tiene ese doble efecto el uso de las vacunas, ¿no? Que estas son vacunas neumocócicas conjugadas. Eso ya lo vamos a ver después, por qué se dice conjugada. No sé quién habló sobre un esquema 2+1. ¿Qué significa un esquema 2+1? Creo que lo refirió quién. Yo, doctor. Claudia. Sí, estaba revisando, doctor, que en el esquema de vacunación del Perú eran, por así decirlo, 2 dosis principales y una de refuerzo. 2+1. Ahí está. Eso significa 2+1. En otros lugares utilizan una estrategia que se llama 3+0. ¿Qué quiere decir? Que las 3 vacunas se ponen así, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿no es cierto? Y ya no hay refuerzo, por eso se llama 3+0. En cambio, en nuestro país se utiliza esa estrategia o ese esquema 2+1. ¿Qué quiere decir? Que le ponemos la vacuna para neumococo a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 no le ponemos nada, pero le ponemos un refuerzo al año. Y en otros, donde el problema es muy importante, digamos, entonces han decidido utilizar un esquema 3+1. ¿Qué quiere decir? Que le ponemos vacuna a los 2, a los 4, a los 6 meses, esos son los 3, y un refuerzo al año. ¿Ok? En otros lugares donde no hay menos problemas o de repente menos recursos, pues se decide utilizar un esquema 2+0. ¿Qué quiere decir eso? Que le ponemos una dosis a los 2 meses, la otra a los 4 meses, y al año no hay refuerzo. O sea, con esas 2 dosis se acabó la vacunación, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que pueden variar de un lugar a otro, ya sea por razones epidemiológicas, ¿no?, o económicas. Hay lugares en los que la vacunación, pues, lamentablemente no es la óptima y es por motivos económicos. Entonces, no solamente influye la epidemiología, ¿no?, el hecho de si tenemos o no problemas en este caso de otitis, sino también de neumonías, de meningitis, por neumococo, por Haemophilus influenza. Aunque en el caso de la Haemophilus influenza, pues desde su uso, prácticamente el Haemophilus influenza tipo B prácticamente ha desaparecido. Entonces, nos quedan los otros Haemophilus influenza no tipificables. Muy bien, preguntas, chicos, chicas. ¿Todo está claro? A ver, ¿qué más? Muy bien, no hay preguntas. Entonces, con eso terminamos, chicos, por hoy día. El día lunes vamos a hacer bronquiolitis y neumonía. El día martes haremos asma bronquial e infección urinaria. Y con eso estamos terminando los temas para el primer aporte. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día lunes a las 3 de la tarde. Muy bien, chicas, muy bien, chicos. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Chao, chicas, cuídense.